Seguimos con esta transmisión extraordinaria por Fiestas Patrias, luego de realmente un mensaje presidencial que tuvo un inicio quizá un poco soso, pero que al final ha volteado la torta, como se dice en una expresión popular, y ha dado un mensaje sumamente trascendente para lo que se viene para la democracia peruana en los próximos meses. Hemos invitado a nuestra directora Cecilia Valenzuela para comentar este mensaje que va a traer cambios importantes para el país. Cecilia, ¿cómo estás? Hola Joaquín, feliz 28. Feliz 28. Fiestas Patrias a todos nuestros seguidores. Por supuesto, esta multiplataforma está al pie del volcán, como tiene que estar informando. Sí, Joaquín, realmente tienes razón. El presidente comenzó con la parte económica en el discurso, muy bien. Expresó ciertas coincidencias importantes con lo dicho ayer por Pedro Lachea cuando asumió la presidencia del Legislativo, y eso dio la sensación de que, bueno, pues podían ponerse de acuerdo y trabajar juntos en materia económica para sacar económicamente adelante al país. Por lo menos el Ejecutivo mostró esa voluntad al inicio del discurso. Pero lo que ha llegado al final es algo realmente interesante en términos políticos, sorprendente. Yo creo que los congresistas se han quedado realmente ¿Crees que no vieron venir una salida de este tipo? No la vieron. Ellos han estado jugando, ¿no? Primero a obstruir durante varios años, estos últimos años, y luego frente a las reformas y sobre todo a las reformas políticas, a mantener en sus fueros desde un vacío que no logran comprender. O sea, yo me quedo con una frase fundamental dicha por el presidente Vizcarra hoy. Él ha dicho: la representatividad ha colapsado y el Perú reclama, la ciudadanía reclama un nuevo comienzo. Y eso es cierto. Estos congresistas que hacen lo que quieren, que se cambian de bandera política, que entran con unos, después son representantes de otro y tal, no nos representan. Y los ciudadanos sentimos que estos congresistas, que este Congreso no está representándonos. Eso es mucho más dañino para la democracia que se adelanten las elecciones y que los partidos tengan que apurarse en reorganizarse. Pero tú consideras, Cecilia, que con las leyes electorales actuales, con los partidos que tenemos, es posible que en una elección que surja, estimamos que será en marzo, abril, los detalles los veremos, es posible que lleguemos a un escenario donde la representatividad funcione de manera efectiva, con las mismas reglas de juego y los mismos partidos? Mira, la representación tiene que funcionar. Y yo creo que un nuevo Congreso en el que no van a estar las personas que se han ganado a pulso el rechazo de sus propios electores, va a tener que ser por lo menos diferente. No quedaba otra, Joaquín. La situación está completamente entrampada. Esto no iba ni para atrás ni para adelante. El Congreso acababa de responderle al Ejecutivo: no vamos a aprobar el tema de la inmunidad parlamentaria. Cuando nosotros hemos visto hace varios años cómo cuántos sinvergüenzas con una serie de delitos en su haber consiguen, a partir de tener dinero para hacer campañas electorales, meterse al Congreso, ser electos y aprovechar la inmunidad parlamentaria para no ser juzgados. Eso revela al ciudadano, eso indigna al ciudadano, eso le quita sustancia, fondo a la democracia. Y eso que hemos visto y que tanto nos ha irritado, eso ha ido creciendo y creciendo. Y cuando se hace la propuesta de, ok, vamos a dejar esto aquí, vamos a que sea el otro órgano, que sea el Poder Judicial, quien, evaluando sentencias, cargos, levante la inmunidad, dicen no, de ninguna manera no lo hacemos, y por último vamos a hacer una leguleyada más que ir a preguntarle al TC si se puede, que no sé qué. En realidad han estado jugando con los ciudadanos, o sea, mirándose el ombligo, olvidando que representan a sus electores. Ellos tienen que actuar por las personas que los eligieron, no por lo que a ellos les sale del forro, sino por las personas que los eligieron. Esa representatividad colapsó
esto estaba realmente en un deterioro enorme. Y claramente en esta actitud, en contraste y en choque permanente con el Ejecutivo, no avanzábamos. Y no avanzábamos. Entonces venían 2 años espantosos. Ahora entramos a un año electoral en el que el presidente pues garantizará esa transición, que es lo que ha sabido hacer en el año anterior, y eso es lo que también comenzó diciendo en su discurso, y entraremos a algo por lo menos diferente. O sea, si va a ser mejor o va a ser peor, en realidad va a depender de los peruanos, va a depender de nosotros, los periodistas, y cuánto ayudemos a vigilar los antecedentes de los que pretenden acceder en nuestra representación. Y también va a depender de los políticos y de cuánta madurez tengan para tomar acción, reorganizarse y rápidamente salir y hacer propuestas. Yo te voy a decir una cosa. En el año 2000 pasó lo mismo y hubo una reacción. Cometimos el enorme error de elegir a un delincuente como Toledo, pero lo estamos juzgando. Está preso y va a venir al Perú a la cárcel. Eso es algo que nos tiene que enseñar. Ya no deberíamos elegir a alguien que después vaya a ir preso. Deberíamos elegir mirando, deberíamos elegir participando. Lo que en el fondo está mañana ya es la tarde, nos está ofreciendo es que vamos a tener que participar. Los peruanos somos indiferentes. Estuvo acá hace unos minutos, ha estado Carlos Meléndez, ¿verdad? Su libro El mal menor habla precisamente de esa indiferencia con la que miramos nuestro país. Nosotros no podemos mirar nuestro país y la manera como se administra y gobierna nuestro país con indiferencia, porque esas autoridades van a decidir por tus ahorros, van a decidir por tus propiedades, van a decidir por tu destino y el destino de tus hijos. Tú no puedes elegir a cualquier idiota que te ofrece mentiras, o porque hace mucha publicidad, o porque lo escuchaste aparecer mucho en la radio o en la televisión. Tú tienes que pensar, tienes que leer, tienes que informarte para elegir. Y esa madurez nos toca la puerta, tenemos todos que trabajar en ella. Yo creo que es un momento muy importante para nuestro país. Tenemos que creer, Joaquín, tenemos que creer con pasión en el Perú y en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. De acuerdo. Solamente quisiera por un momento ser de abogado del diablo. Muy bien, me encantan los abogados del diablo. El Ejecutivo presentó en el marco de la cuestión de confianza 6 proyectos. Has mencionado uno en el cual claramente se desvirtuó el espíritu del proyecto inicial. Es el referido a la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, los otros 5, creo que mal que bien podemos decir que se ha respetado en buena parte la esencia. Me refiero a los requisitos para postular, a la democracia interna, incluso a la paridad, entre otros. ¿Crees que por ese proyecto de los 6 que se desvirtuó, se justifica una medida de esa naturaleza? Es que este único proyecto desvirtuado, desnaturalizado por completo, se trae abajo todos los demás. Porque al final de cuentas, la paridad va a tener que ir gradualmente, porque en efecto tendrá que ver con la cantidad de mujeres que quieren participar y son activamente protagonistas en los distintos partidos. Eso va a ir. Y todo lo demás, ¿no? Las elecciones, por ejemplo, internas, y todo lo que tenía que venir cuando se propuso que los partidos pudieran abrir sus puertas para que los ciudadanos vayan y decidan por los candidatos. Todo eso se ha hecho también con una serie de plazos muy convenientes para las castas en las agrupaciones políticas actuales. Entonces, yo creo que los políticos, a la hora de discutir y de negociar estas propuestas, en realidad se cubrieron la espalda, ¿no? Ellos están enquistados. Hay que dar paso a las juventudes. Y ahora, pues, van a tener que hacerlo, porque las elecciones que vienen les obliga a renovar cuadros. Ellos no pueden postular. Y lo más interesante es que no se ha roto la cadena democrática. El presidente Vizcarra no ha cerrado el Congreso, no lo ha disuelto, que, digamos, en algún momento se temió, una decisión que se temió tanto. Yo no estaba de acuerdo en que el Congreso se disolviera, pero esta salida me parece una salida realmente coherente, plausible, importante,
en medio de la situación de entrampamiento y agotamiento en la que nos encontrábamos. Porque realmente daba impotencia, ¿no es cierto?, mirar las audiencias en el Congreso, escuchar las votaciones, los resultados y ver cómo no escuchaban, no pensaban ni en el país ni en los electores. De acuerdo. Ahora, otro clamor popular importante tiene que ver con la reactivación económica. Oh, sí. Y a mí ahora me surge la duda de si va a ser posible con el escenario actual y con los cambios fuertes que se van a venir en los próximos meses, si va a ser posible reconciliar esto también con una reactivación económica liderada por el gobierno. Eso siempre va a depender del carácter y de las convicciones que tenga el presidente Vizcarra en materia económica. Yo allí sí te digo que creo que es muy importante que el presidente del Legislativo, Pedro Laechea, que ha tenido un pronunciamiento clamorosamente, ¿no es cierto?, ordenado hacia ayudar a reactivar la economía, colabore y ayude. Yo diría que si el presidente Vizcarra ha tenido los cojones de decir yo también me voy, porque eso es lo que me ha parecido también muy importante. No es se van ustedes, señores, vamos a adelantar las elecciones congresales. No, adelantamos elecciones generales, es decir, congresistas y yo mismo, ¿no? Todos, porque el Perú está primero. Yo creo que si ha tenido ese coraje, pues tiene que tenerlo para tomar decisiones también. En materia de inversión se tienen que tomar decisiones importantes porque el país no puede caerse, no puede derrumbarse. Pero claro, un gobierno débil como el que él representa, que tiene problemas en el sur en este momento por el caso de Tía María, que tiene el Congreso poniendo trampas y enajenando a la ciudadanía, por ejemplo, con el blindaje ya consumado de Chávarri. Todo eso va debilitando las posibilidades de acción, ¿no? Esperemos. Ahora, también depende de nosotros, porque hay una cosa que el presidente ha dicho. Ha dicho este gobierno gobierna con la ciudadanía. Bueno, nosotros también nosotros somos voces ciudadanas, nosotros tenemos que reclamar en esa línea, tenemos que pedir en esa línea. Nosotros no podemos poner en juego este crecimiento que nos ha sostenido y que nos ha ayudado a reducir la pobreza. Entonces, los lineamientos económicos que han permitido esto deben protegerse y cuidarse. La inversión muchas veces requiere de carácter y coraje. Esperemos que el presidente lo tenga y si no, reclamémoselos. Yo rescato algo que tú dices. Yo creo que el presidente nos está poniendo un reto a los ciudadanos también. Porque en la próxima elección vamos a tener las mismas reglas electorales, principalmente los mismos actores políticos, porque ningún partido nuevo se va a inscribir. Entonces está en nosotros votar de una manera más informada, más consciente y hacerlo nuestro también para que esta crisis de representación se resuelva, ¿no? Votar de una manera más consciente, pero también exigir más de nuestros representantes, ¿no? Parte también, no solamente exigir a nuestros gobernantes, sino también nosotros tomar esa tarea y no solamente salir a la calle cuando hay un blindaje de Chávarri, sino que haya realmente una participación permanente, consciente, dedicada de los ciudadanos. Y razonada, Joaquín. Yo creo que la gente que está viendo cómo la extrema izquierda, los radicales se comportan con tanta violencia, por ejemplo, en la zona del Valle de Tambo en este momento, cómo lanzan piedras con guaracas, cómo agreden. Esa violencia hay que rechazarla. O sea, es un escenario en el que tenemos todo puesto sobre la mesa para poder separar y tomar la decisión de ir en un centro cabal donde no podamos permitirnos, ¿no es cierto?, crecer en democracia y crecer como país. Yo creo que eso es fundamental y la actitud de los ciudadanos es fundamental. El señor Vizcarra, el señor del Solar, son buenos ciudadanos que les toca o se han encontrado en circunstancias en las que tienen que tomar decisiones. Ellos no son los únicos responsables, nosotros somos responsables. Entonces, la ciudadanía debe hacerse responsable. Y eso yo creo que es fundamental. Otra cosa que me gustaría decir es que lo que yo siento hoy, en verdad, es esperanza.
porque siento que mucha de la frustración, del enojo de la gente, en el sentido de que cómo nos tenían de hartos, ¿no? Estas cosas que estaban pasando, han sido canalizados, han sido escuchados, y esa desconexión constante entre el poder y la ciudadanía empieza como a diluirse, como a aligerarse. Cuando hay conexión, cuando uno tiene que voltear y mirar y volver a escuchar y leer mañana en Perú 21 lo que dijo el presidente y cómo es que estos plazos se van a dar y tal, entonces uno empieza a reaccionar. Yo creo que es un llamado y es una oportunidad. Nuestro país ha vivido estas circunstancias muchísimas veces. Hemos tenido que salir de golpes de Estado, hemos tenido que ir a elecciones anticipadas. Pues tenemos que actuar y portarnos con responsabilidad. Ahora, va a haber un no sé si llamarlo obstáculo, pero primera prueba que tiene que pasar a esa estrategia, y es que para ir a referéndum, antes se tiene que aprobar este proyecto de reforma constitucional con una mayoría simple en el Congreso. ¿Tú ves La esto mayoría factible? son 87 votos, ¿verdad? Así es. Pues bueno, si no los obtiene, igual va a referéndum. Pero para ir a referéndum debe ser aprobado por mayoría simple, no calificada. Para ir a referéndum. Sí. Pero es que acá hay una cuestión de... es lo uno o lo uno. O sea, el presidente presenta la reforma, tiene que ser aprobada. No se aprueba, va a referéndum. En el referéndum nosotros decidimos. Y lo que la gente va a decidir es, adelantemos las elecciones. O sea, eso no lo dudemos, eso está clarísimo. Eso ya lo ha dicho la gente mucho en un clamor que hizo notar hoy mismo el presidente Vizcarra. Cierren el Congreso. La gente quiere que se cierre el Congreso, y cerrar el Congreso hubiera sido un error enorme. Correcto. Porque hubiera sido una violación democrática, una interrupción democrática, y hubiera sido un error grandísimo para el propio presidente Vizcarra. Entonces la gente va a votar por adelantemos elecciones. Creo que ha encontrado la salida. Y hay un punto muy importante, que es que él también está diciendo, yo también me la estoy jugando acá, ¿no? Claro. Porque claro, cerrar el Congreso hubiera percibido, y creo que en eso Perú 21 también tiene una posición, el cierre del Congreso no era un escenario deseable, No. pero él también está diciendo, yo me sacrifico para reinstaurar una representación efectiva. Y creo que es algo que hay que saludar. Por supuesto, porque se predica con el ejemplo, ¿no? Y eso es importante viniendo de un presidente que tiene por lo menos 50% de aprobación, ¿no? Entonces quiere decir que la gente ha reaccionado bien respecto de su manera de enfrentar la corrupción. Han pasado muchísimas cosas, y eso sí me gustaría terminar esta conversación, Joaquín, con este tema. En el último año, el artículo que estoy escribiendo ahora mismo para publicarse mañana en nuestra edición especial de Perú 21, a partir de estas noticias del mensaje presidencial, estoy revisando la cantidad de hechos en contra de la corrupción que han tenido que ocurrir y han venido sucediéndose en el último año, del 28 de julio del 18 al 28 de julio del 19. Es que tenemos que celebrar. O sea, no es que nos avergüence que todos nuestros presidentes vayan a dar a la cárcel. Tenemos que estar orgullosos de que empieza a funcionar un sistema de justicia en el Perú, de que a pesar de que no hay una Junta Nacional de Justicia, a pesar de que no se han cambiado las estructuras para reformar el sistema de justicia, hay fiscales, policías, jueces de primera, de segunda instancia que se la juegan y que están haciendo ese cambio. Entonces, realmente están pasando cosas en nuestro país, ¿no? Miremos eso, miremos cómo avanzamos, vivamos el Perú con la pasión que el Perú se merece y con el amor que todos le tenemos. Cecilia, te agradezco mucho. Gracias a ti, Joaquín. Y feliz 28. Feliz 28. Cecilia Valenzuela, nuestra directora. Vamos a interrumpir brevemente esta transmisión, pero nos volvemos a conectar en breve con más detalles. Surgen preguntas. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo se puede implementar esta reforma? También los aspectos económicos de este mensaje. Vamos a analizarlos acá en Perú 21 Televisión. No se desconecten. Hasta luego.
Continuamos con esta transmisión especial por Fiestas Patrias. Hoy 28 de julio celebramos la peruanidad y también hay mucho que comentar. Hemos escuchado ya el mensaje a la nación, un mensaje bastante extenso, pero quizá la parte más significativa, más consecuente, que va a traer más cambios en el corto, mediano y largo plazo, fue lo que sucedió en los últimos minutos. El presidente Vizcarra está proponiendo una reforma constitucional que plantea el presidente se lleve a cabo mediante un referéndum para adelantar unas elecciones generales. Es decir, esto incluye tanto al Congreso como al propio presidente de la República. Surgen una serie de preguntas respecto de los cronogramas de esta decisión. Esto es algo que vamos a ir absolviendo a lo largo de esta tarde, pero también hay una dimensión importante frente a este anuncio y tiene que ver con los impactos económicos de la misma. ¿Qué va a significar para el empleo, para la producción, una medida de esta naturaleza? ¿Cómo reconciliar este importante cambio en materia política con la necesidad de reactivación económica? Estas son preguntas legítimas que surgen en torno a una decisión de esta naturaleza, y para entender las implicancias hemos invitado en esta tarde a Marcel Ramírez. Él es docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Marcel, ¿cómo estás? Joaquín, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que tengo es, con lo que se va a venir a raíz de esto, para empezar un referéndum, nuevas elecciones, primera y segunda vuelta, ¿va a ser posible llevar a cabo una reactivación económica? Mira, Joaquín, como decíamos, el discurso venía con una relación de actividades que el gobierno había realizado, algunas cuantas propuestas, pero el final obviamente ha conmocionado todo lo que de repente anteriormente se había mencionado. Veníamos con un anuncio de una proyección de crecimiento menor a la estimada. Ya el MEF lo estaba bajando, el Fondo Monetario, algunos especialistas. Esto obviamente introduce un ruido bastante significativo que va a depender mucho de la forma en que el Congreso lo asuma como reto, para que el ruido no vaya a propagarse y significar realmente una afectación a decisiones como las de inversión. Ya veíamos que la inversión privada estaba como a la espera de cambios. Creo que los anuncios de reforma constitucional le agregan un compás de espera al tema para ver de qué manera se reacciona y si de esta manera es positiva para el crecimiento. Algo que no se mencionó muy ligeramente en el mensaje, es que hoy día se ha promulgado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Se mencionó escuetamente. Y que tiene como un componente el Plan Nacional de Infraestructura. Así es. Son 84 medidas, 52 proyectos que tienen un horizonte al 2030. Entonces, el punto de partida, y es un plan bien detallado, que establece hitos a cumplirse mes a mes a partir de estos próximos meses. Como yo lo veo, es que lo más importante es que el gobierno le dé certeza al sector público, a la sociedad, de que este plan se va a cumplir y de que estos hitos se tienen que cumplir. Un elemento importante del plan es que tiene que haber una coordinación público-privada fuerte. Yo creo que ese es el momento en el cual la inestabilidad política que puede estar generando esta propuesta de reforma tiene que ceder ante una mayor coordinación público-privada y de sociedad civil para conducir este plan. De acuerdo. Yo creo que es lo único que podría darle más estabilidad al ruido que ahorita se puede estar generando. Pero ¿crees que, digamos, es inevitable que hay un escenario de incertidumbre e inestabilidad, ¿no? Un programa de la complejidad de un plan nacional de infraestructura requiere evidentemente de cierta predictibilidad en el mediano plazo, por lo menos. Y ahorita lo que no hay para mí es predictibilidad para empezar, quién va a estar en Palacio en el próximo año, si es que se lleva adelante esta elección. ¿Y sabes qué otro elemento? Algunos de los hitos de este plan involucran cambios legislativos. Así es. Entonces, la tensión entre Ejecutivo y Legislativo que ya observábamos y que había limitado bastantes reformas, yo creo que se va a mantener, y eso seguramente va a dilatar la posibilidad de que alguno de estos cambios, estos hitos, se pueda materializar. Yo creo que lamentablemente estamos en un momento en el que
la incertidumbre puede jugar un papel mucho más fuerte del que venía jugando. Ahora, en realidad ha sido un mensaje largo, como decíamos, y la primera hora y cuarto, básicamente, ha estado enfocada en temas que tienen que ver con la economía. Además del Plan Nacional de Infraestructura que ya has mencionado, ¿hay otros puntos que tú rescatas de este mensaje en materia económica? Sí, mira, hay algunos elementos vinculados al tema laboral, al tema de fiscalización laboral que quiere mejorarse. Hay una propuesta interesante justamente para la mayor inclusión de los jóvenes al mercado laboral vinculado a un certificado único de formalización que podría obtenerse de manera muy fácil digitalmente. Es decir, se le ha dado un espacio interesante al tema de digitalización, transformación digital en pro de mejorar la articulación entre oferta y demanda de trabajo. Yo creo que esos son puntos importantes. Y otro punto importante es que se plantea como meta abarcar las vías departamentales, que tenían un atraso muy fuerte en cuanto a pavimentación, también se le va a asignar prioridad para abarcar paulatinamente un porcentaje cada vez mayor de vías departamentales, que son justamente las que van a mejorar las condiciones de mercado que hay en los niveles subnacionales. Entonces, yo creo que esas son herramientas bien importantes que también se han propuesto. Ahora, en torno al tema minero, no se habló específicamente de Tía María, que digamos es el principal tema sectorial de este momento, pero sí habló de la necesidad de una nueva ley general de minería. ¿Tú consideras que la dación de una nueva ley podría contribuir a resolver conflictividad minera, como el caso de Tía María, y a dinamizar inversión en este sector? Sí, se menciona que la ley tiene una antigüedad de 30 años. Hay diversos dispositivos legales que tienen esa antigüedad. Yo también suelo comentar que el sistema tributario nuestro tiene también casi 30 años desde las primeras reformas. Así es. Yo no creo que esta sea una reforma rápida de realizar, la Ley General de Minería. Yo creo, sin embargo, que hay un problema más en la forma como se asignan los recursos que se obtienen de la minería, aparte del tema social que tiene que ver con temas medioambientales, ¿no?, que tienen que seguir cuidándose. Yo no creo que el cambio en la Ley General de Minería vaya a establecer un cambio muy significativo en la reducción de la conflictividad social. Yo creo que hay mucho que ya con las normas actuales se pueden trabajar, y yo creo que depende mucho de la comunicación con la sociedad civil en las regiones donde hay proyectos de inversión minera. Yo creo que todavía el Estado no se ha comunicado del todo bien, no logra que la participación ciudadana del nivel subnacional sea muy fuerte. Y ya en el tema fiscal, hablamos del famoso canon, que también tiene pendiente una reforma muy fuerte, ¿no?, para efecto de darle a los niveles subnacionales mayor capacidad para aprovechar mejor las ganancias de esos proyectos. Ahora, hacia el inicio del mensaje, el presidente Vizcarra hizo una defensa del crecimiento económico del Perú, y quizá el principal argumento era que si se nos ve en perspectiva en relación a otros países de la región, tan mal no estamos. ¿Este es un argumento válido desde el punto de vista académico? ¿Compararte con otros países para decir que tu crecimiento está bien es algo que, digamos, tú consideras acertado? Es una pregunta bien interesante, Joaquín. Por un lado, solemos decir, solo con crecer no es suficiente. Después decimos, hay que compararnos con otros países. Pero tal vez la comparación más adecuada no es entre tasas de crecimiento, 4 versus el promedio de la región 2 o 3 o el mundo, porque es una foto del momento. Lo que hay que recordar es que cada país tiene un nivel de desarrollo distinto. Comparar entonces tasas de crecimiento, es probable que estemos comparando a un Perú que no está desarrollado con un Chile que ya se desarrolló, pero que está creciendo a tasas menores. Una comparación un poquito más drástica que nos tocaría hacer y sincerar nosotros es que los niveles de crecimiento de 6, 7, 8% no los logramos mantener años después. ¿Cuándo fue? ¿Hacia el 2010 fue la última vez que crecimos esos niveles, ¿no? Y por lo tanto hemos perdido bienestar en casi los últimos 10 años. Claro. Entonces, cuando luchamos por crecer 4 o ahora 3, ¿no?, tratando de no perder ese crecimiento, realmente no es suficiente con compararnos con otros países. Cada país está en una senda de desarrollo diferente. Por lo tanto, su crecimiento, aunque parezca menor al nuestro,
ya lograron un avance de desarrollo. Nosotros estamos, como país de ingreso medio alto, muy retrasados en el desarrollo. Por lo tanto, compararnos solamente de esta manera es bastante impreciso, no es lo más adecuado. De acuerdo. Realmente hay un concepto académico que es el de convergencia, es decir, en cuántos años vamos a acercarnos a un país que ya nos superó. Si crecemos a 2, 3%, ese ritmo de convergencia pues nos va a demorar décadas. Porque además los otros países siguen creciendo. Exactamente, pero ya están creciendo desde niveles de desarrollo más altos. Claro. Ahora, también se mencionó algo que creo que cabe destacar, que es el tema vinculado con la diversificación productiva. El gobierno de Ollanta inició un plan de diversificación productiva liderado por el ministro Gessi, y luego, con el cambio de la administración, este tema pasó a un segundo plano. ¿Consideras tú que una estrategia de este tipo puede apuntar al crecimiento? ¿Es deseable? Era deseable que que se continuara. Ajá. El MEF se tomó un par de años en retomarlo. El esquema parcial fue el de mesas ejecutivas. Ahora el plan de diversificación establece una gran cantidad de medidas de corto, mediano y largo plazo para este tema, buscando que las mesas no sean una duplicidad de acción. Es decir, en otras palabras, si es necesario el tema de la diversificación productiva. Nuestro crecimiento lento se debe justamente a que nos hemos confiado en la minería como un impulsor de crecimiento, pero obviamente la minería tiene efectos muy temporales para efectos de crecer a tasas por encima de 4%. Cuanto antes, mucho mejor retomar seriamente una política de diversificación productiva. Yo creo que el plan del que estábamos hablando es justamente parte de eso. También se ha mencionado el tema de la recaudación tributaria. El presidente Vizcarra afirmó que en el último año se ha recaudado, la carga tributaria estaba en un 14% y hay una tendencia positiva. ¿Crees que, o cuáles deben ser las acciones, digamos, que debiera tomar el gobierno en los próximos meses en pro de incrementar la recaudación, que bueno, tiene que ver con formalidad laboral sin duda, pero que también es fundamental para que el gobierno cuente los recursos para dar los servicios sociales que se requieren ante las demandas que hay, ¿no? Fíjate, el mensaje ha planteado una gran cantidad de medidas. El plan de diversificación, el plan de competitividad también señala que todo se va a realizar en función de los presupuestos institucionales. Por lo tanto, la gran restricción va a ser, y los recursos serán suficientes. La presión tributaria ha mejorado, es importante, pero todavía tenemos una evasión de IGB y de renta muy alta respecto del promedio de la región para un país como el nuestro. 36% de IGB, 60% de renta, son elementos que nos dicen que lo que hay que ampliar es esa famosa base tributaria. Sí. Pero esa ampliación de base tributaria tiene que venir de conocer realmente cuáles son las razones por las cuales se está incumpliendo o evadiendo. Y hay razones que pueden ir más allá de simplemente evado porque eso quiero hacer. Pueden haber razones que tienen que ver con que la calidad de los servicios que el Estado brinda no son las más adecuadas, que el uso del recurso público no es del todo legítimo o transparente para el ciudadano. Entonces, en realidad, mejorar esa recaudación de manera sostenida requiere de un convencimiento más fuerte de que el Estado está haciendo mejor uso del recurso, así como de identificar, como ya SUNAT lo viene haciendo, dónde están los focos de evasión fundamentalmente. Pero hay un elemento que SUNAT va a escapar de SUNAT, incluso un poco del MEF, que es esa forma en la que el recurso público está siendo bien o mal utilizado. Ese elemento yo creo que ahora tiene que seguir fortaleciendo. Incrementar la eficiencia. La eficiencia, y lo mencionó el presidente cuando habló el tema de integridad pública. Todo lo que tiene que ver con la ejecución de inversión pública, con la coordinación entre organismos como Contraloría, OCE, Secretaría de Integridad, que le den más calidad a la ejecución de la inversión, de manera que el ciudadano sienta que hay un mayor compromiso del Estado con el mejor uso del recurso público. Todavía estamos de verdad muy rezagados en presión tributaria. Finalmente, ¿qué puede hacer el Ejecutivo para dar señales de cierta confianza ante la inestabilidad que se viene? Porque está claro que el futuro próximo es bastante imprevisible. Pueden pasar muchas cosas con el anuncio de adelantar elecciones. ¿Qué señales tendría que dar el Ejecutivo para un poco calmar las aguas del lado del sector privado? Yo creo que tiene que establecer reuniones
desde ya con el sector privado, explicando y socializando el plan de diversificación, digamos, de competitividad y productividad, y estableciendo conjuntamente hitos. Este plan viene con una metodología de trabajo coordinado público-privado. Yo creo que el primer enganche que tiene que hacerse es en dar señales de que este plan hay un convencimiento de que se tiene que ejecutar, y darle la tranquilidad al sector privado de que es algo con lo que el Estado, el Ejecutivo está comprometido, que todos los sectores están comprometidos. Eso significa que debiéramos estar viendo un poco más comunicativos a los titulares de los pliegos. Los ministros que no suelen comunicar mucho, yo creo que tienen que empezar a transmitir mensajes en términos de desarrollo, competitividad, productividad, y entablar estas mesas de trabajo público-privado casi de inmediato. Es la única forma en la que yo siento que el Ejecutivo puede realmente ir convenciendo de que hay una línea de trabajo que va a mantener a lo largo de este tiempo. No sabemos qué pasará en un año, no sabemos qué pasará en algunos meses, pero yo creo que esa es una señal de un trabajo coordinado que tiene que darse de inmediato. De acuerdo. Marcel, te quiero agradecer mucho, y la verdad que es un reto grande el que va a tener el Ejecutivo para mantener esa confianza hacia el futuro de cara a los cambios políticos que inevitablemente se van a venir. Así es. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Vámonos a un pequeño corte. Vamos a continuar con esta transmisión extraordinaria y resolver las preguntas en torno a lo que se viene en los próximos meses como consecuencia del anuncio del presidente Vizcarra. Con permiso.